Europa llega a Perú BioSil Performance, una fórmula avanzada que combina la tecnología patentada CH-OSA, respaldada por más de 14 estudios científicos, el poder antioxidante de la vitamina C, componentes que fortalecen la salud ósea y articular. Los componentes de BioSil Performance trabajan desde el primer día contribuyendo a prevenir la osteoporosis y la artrosis, fortalecer huesos, ligamentos y tendones, proteger el cartílago y evitar su desgaste, reducir el dolor y la rigidez en las articulaciones, favorecer la absorción de calcio, reducir el riesgo de lesiones y fracturas. BioSil Performance, tu mejor aliado para el deporte y una vida activa. Encuentra BioSil en las cadenas de Inca Pharma y Mi Pharma a nivel nacional. Y, por cierto, voy a seguir con mis entrevistados, pero ¿hay una mención más? Sí, vamos. Entonces, con Caja Primera, ¿sí? Necesitas potenciar tu negocio. Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en Primera, primero eres tú. Muy bien, estamos entonces con el general Gastón Rodríguez, él ha sido ministro del Interior, y el coronel Juan Carlos Liendo, él ha sido jefe de la DINI. Y estábamos hablando, coronel, con relación a que de repente cabe la posibilidad de que, además ya son los últimos meses, la cuenta regresiva de este gobierno, no todos quieren asumir el cargo de ministro del Interior, ¿no? En los problemas en los que está la seguridad ciudadana. Sí, es que el problema de tantos ministros del Interior en los últimos años y la cooptación política, primero ideológica, política, hay un complejo problema de gestión interna, hacen que un ministro no pueda hacerse cargo del Ministerio del Interior para empezar a caminar como si estuviera manejándose todo bien. El ministerio necesita una reestructuración. Eso es en el ámbito interno. Y en el externo necesita estar sincronizado con una reestructuración del Ministerio Público, en medio del incremento del crimen transnacional organizado y sus efectos en el Perú. O sea, es el peor escenario. Pero la presidenta dijo que iba a venir un valiente, dijo, ¿no? Seguramente, dijo, pondremos. Sí, no estoy seguro que la presidenta diga todo lo que ¿cómo se llama?, pueda razonar. Tal vez ella solamente lee lo que le alcanza a sus asesores, pero el hecho concreto es que aquí el problema no es ni siquiera de un ministro del Interior, es la situación de desgobierno que hay en el Perú y problemas estructurales en el sector interior y en el sector del Ministerio Público. Ahora, general Rodríguez, acláreme algo. ¿Le propusieron ser ministro a usted y lo rechazó, no? No, oficialmente no me propusieron. No le propusieron. No, ¿Lo hubiera aceptado? No, ya lo dije. No. Ya lo dije en diferentes medios y también el por qué, ¿no? Pero usted fue ministro cuando se dio este caso, este cuestionamiento que terminó justamente en este tema legal de Julio Díaz Zulueta por la compra irregular de mascarillas. La separación del cargo. Sí. Cuando lo separamos del cargo. Sí, yo era el ministro. Venía de una investigación iniciada por el comando del general Lavalle, que era el comandante general, y el ministro Morán. Y cuando yo asumo el control interno, la Oficina de Integridad, me lleva las 8 resoluciones de 8 oficiales generales que estaban siendo separados del cargo por la investigación que se había iniciado. Pero ¿cómo? O sea, ustedes lo separan. Ahora, contemos que solo en Lambayeque, donde él era jefe de esa zona... La separación es con la finalidad de que haya una investigación prolija, ¿no? Pero murieron 49 policías. Claro, por eso todo eso... Todo ese tema era de mala calidad, la investigación era por... Bueno, eso se tiene que determinar en la investigación. Claro, todo eso está en investigación, el abogado que han contratado es hasta septiembre de este año, pero la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento a nivel interno? O sea, hay una separación... Se le asigna un cargo administrativo que es la comisión consultiva, claro, en donde prácticamente no tienen funciones, mientras el órgano de control del Ministerio del Interior inicia la investigación y procede luego a la denuncia penal. ¿Cómo entender entonces que fue separado y luego lo invitan a pasar al retiro? Bueno, eso lo ha hecho el gobierno de Sagasti. No lo pasan al retiro. Lo pasan al retiro cuando se da el tema del nombramiento del general número 18 y pasan al retiro los 17 que estaban adelante, entonces dentro de ellos él pasa al retiro, ¿no? Esa es una situación hecha en el gobierno morado de Sagasti. Lo que yo quería añadir... En el gobierno morado de Sagasti, sí. Y Díaz Zulueta ha sido del Partido Morado, entonces por ahí se... Bueno, eso sí es una situación preocupante, Albina, ¿no? O sea, porque se supone que su filiación en el Partido Morado es posterior a los hechos de noviembre del 2020.
y era de dominio público el comportamiento del Partido Morado en la asunción del cargo de presidente de Sagasti y todo lo que sucedió, ¿no? Así como el maltrato a la Policía Nacional. Esa parte sí me preocupa a mí bastante con relación Ahora, a su coronel Liendo, ¿se puede dar marcha atrás en este nombramiento? ¿Cómo lo ve usted? ¿La situación está como para nuevamente cambiar de ministro? Bueno, en realidad somos protagonistas de una acción de desgobierno y desorden generalizado. Y Albina, para que te des una idea, no solamente es en el problema de la seguridad que parece que acapara todo el problema nacional. Mira, se cae un puente, no hay responsable. Se cae el techo de un centro comercial, no hay responsable. Problemas en universidades, en el sector del país. Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos tiene más presupuesto que un gobierno regional y su directora dice que no le alcanza el presupuesto y quieren cobrar dinero a los nuevos estudiantes. Pero esto está el en Estado manos... es un desorden. Lo que quiero decir es que el Estado es un desorden general en todo el país. Entonces, retroceder, caramba, va a ser un grave problema. No tengo la capacidad para sopesar qué va a ser peor, mantener un ministro más mal nombrado o sacarlo a las horas de haberlo nombrado. Solamente aquí se profundiza la falta del principio de autoridad y la pérdida de la jerarquía del nivel de la presidencia de la República. Y a nivel interno, ¿cómo sería visto esto? Claro, además de eso, fíjate, yo creo que todo se circunscribe a una palabra que yo la vengo acuñando desde el 2023, en fines del 2023, que es el liderazgo conductual de la Presidenta de la República. O sea, para conducir un país hay que ser estadista, hay que estar preparado. Y si no, rodearte de asesores de primer nivel. Nada de esto hemos visto durante este gobierno y definitivamente este tipo de hechos se vienen suscitando a cada momento, en donde hay nombramientos que son cuestionables, ¿no? En donde hay nombramientos que no están a la altura de poder ejercer tal o cual función. Pero yo quería retroceder un poquito. O de repente la Presidenta quiere tener un acercamiento con los caviares, con también la puede izquierda. ser, también puede ser. Es posible. Es parte de toda la estrategia que se puede dar. Por eso acá quien tiene que deslindar, como lo ha dicho Juan Carlos, es la Presidenta de la República. Pero quiero detenerme o retrotraerme a un momento a algo que conversó hace un momento Juan Carlos Liendo, y es que mientras sigamos teniendo el enfoque absolutamente errado de que el problema de seguridad es un tema del Ministerio del Interior, exactamente, no vamos a dar pie en clavo. Esto es un tema del sistema de justicia, vetusto, anacrónico, totalmente desfasado para enfrentar una vorágine de criminalidad transnacional que hoy en día nos golpea a todos. Y sin embargo, no hay quien pueda articular, por falta de liderazgo, en una mesa al Ministerio Público, al Poder Judicial y a todo el Ejecutivo. Pero si están peleados. Por eso, se supone que el Ministerio del Interior tendría que estar conversando con el Ministerio Público. Esa debe ser, por ejemplo, Albina, una de las primeras acciones del nuevo ministro. Sentarse a dialogar con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. La situación es sumamente grave porque en este descontrol vemos que la seguridad no es una prioridad para el gobierno, ni para el Congreso, ni para el Ministerio Público, sino estos enfrentamientos o posicionamientos políticos. Y voy en la misma línea del general Gastón. Aquí el problema es muy superior y una dimensión grande. Yo lo enfoco más. ¿No? Y hay una sola vía, porque sería muy bueno sentarnos a consensuar, conversar, pero eso no va a ser posible. Lo que pasa con el CONASEC. Exacto. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no? La seguridad ciudadana es un sistema de seguridad ciudadana, hay un sistema de gestión de desastres y hay un sistema de seguridad nacional. Aquí, la única vía donde se puede establecer el orden elemental, para mencionar lo que ha señalado el general, es en el sistema de seguridad nacional. Pero eso empieza por el diálogo. O sea, las reformas que le han hecho al CONASEC, la verdad, partiendo de allí, si ya queremos ver un tema estructural de sistema, han cambiado hasta ya el detalle. No nos reunamos cada semana, reunámonos. Pero es que justamente vamos en ese 4 sentido. veces al año. No hay ninguna importancia en darle al CONASEC el potencial que realmente debería de tener, porque ahí es donde hay una estructura que baja, no solamente de CONASEC. Ahí aterriza. Baja a Coresec y baja a CODISEC, o sea, a nivel distrito. Pero no se concibió así, pues. Bueno, lo que pasa es que no hay liderazgo en ninguna parte. Entonces, cuando no hay liderazgo, los propios gobiernos locales muchas veces asisten a estos CODISEC solamente para firmar el acta y no se ve realmente lo que debería de verse en ese aspecto, que es la articulación entre el Ministerio Público, que, ojo, tiene un representante en el Pero mire CODISEC. cómo está el Ministerio Público. Pero por eso te digo, pues entonces hay que hacer toda una reestructuración del sistema de justicia del Perú, que ya no da para más. Y así no vamos a ningún lado.
en ese mismo sentido. Es sistema de justicia, ¿no? Sector interior, policía también, en medio de una situación gravísima de inseguridad donde hay muertos todos los días y los más afectados son las personas más débiles de los lugares más alejados y el crimen toma poder de dimensiones políticas, económicas e impacto social. Esto, Albina, ya, el único camino institucional que hay ahora es dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Ahí se aterriza en una directiva. Por allí con órdenes tendríamos que específicas. empezar Exacto. Y un a grupo ordenar pequeño. todo. Exacto. Es como si tuviésemos una guerra. Una guerra se descalabra todo el país. Hoy tenemos los efectos de una guerra, que es desgobierno, caos, falta de comunicación, no hay coordinaciones, no hay empleo adecuado de recursos, no hay rumbo político. Pero mire, Tiene por que arreglarse en un Consejo de Seguridad. En el tema del CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad, inicialmente fue concebido para que él sea el presidente de la República quien lo lidere. Sí, claro. ¿Correcto? ¿Qué pasó? ¿Entró PPK? No, y lo cambiaron A para la semana fue el PCM. Claro, ya no era el presidente. Y no de su Probablemente PPK responsabilidad. no quería ir a las reuniones porque eran semanales. Claro. Pero bueno, al margen de eso pasa a ser responsabilidad del primer ministro. Sí, pero ahí tú te das cuenta cómo lo que dice Juan Carlos también es cierto. ¿En qué sentido? En que no se quieren responsabilizar de las consecuencias que trae el tener esa presencia sólida al frente de lo que es restablecer la seguridad en el país. Entonces, empezamos por el CONASEC. No, a ver, empezamos por la responsabilidad. Si ves CONASEC, al final todo termina en un consenso, en acuerdos, ¿no? Entonces, no es momento de consensos, es momento de decisiones firmes, ¿no? y asignar responsabilidades. El CONASEC termina en acuerdos y consensos de coordinación. El Consejo de Seguridad Nacional termina en directivas, que son disposiciones claras y específicas a todos los sectores, con asignación de presupuestos, objetivos políticos, plan, estrategia, exacto, decisión desde arriba y la tarea para hacerla. Tenemos ejemplos. Uno de ellos está funcionando ahorita, es la Directiva de Seguridad Nacional para el Control de Activos Críticos. Está todo bien dispuesto, porque está dentro del concepto de seguridad nacional. En la lucha contra el terrorismo, la Directiva de Reconstrucción y Pacificación Nacional. Y a partir de ahí se ordenaban todos los... Pero si la policía, por ejemplo, si la policía tiene el POI, sí, ¿no? Que es el plan de interior, de organización y tal. Y hacen planes del 2025 al 2030. Entonces uno diría, bueno, el que viene, como está en papel, ¿no? El plan, lo voy a continuar. Pero es una metodología ideológica que no funciona. Mira, yo ahí voy a discrepar un poquito con Juan Carlos. Sí es cierto que debemos de tener todo ordenado, pero en las Fuerzas Armadas y en la policía hay un dicho: todo está escrito. Exacto. Existen directivas, lineamientos para poder ejecutar. Por eso, el POI. Pero, ¿qué pasa cuando no hay el soporte para hacerlos y cuando no hay una estructura debidamente implementada como el sistema de justicia del país para que todo el trabajo que hacen las fuerzas del orden no caiga en saco roto porque hay un sistema de justicia que le saca la vuelta a todo lo que hace la policía? Vamos a hablar del sistema de justicia. Acompáñenme a ver, el día viernes, ¿no?, se realizó la marcha contra la inseguridad ciudadana, pero no faltaron, ¿no?, algunos que son rostros conocidos, ¿no? Hablábamos el día viernes de que muchas agrupaciones habían desistido de ir porque decían en comunicados abiertos de que esto se estaba politizando. Pero quienes han estado en la marcha, ¿no? Hemos detectado algunos que en algún momento nos decían que Susana Villarán era la primera mujer alcaldesa, era la más buena, ¿no?, que no iba a tocar ni un sol, que no iba a robar. Todos ellos salieron en un estrado diciendo no a la revocatoria. Y ahora nuevamente aparecen creyendo que no nos acordamos de esa época. Quisieron jalar agua para su molino y politizar la marcha contra la delincuencia ocurrida el pasado 21 de marzo. El 16 de marzo a las 2:35 de la madrugada, unos sicarios dispararon contra el vehículo de Armonía 10, asesinando de 2 balazos a Paul Flores, conocido como el Ruso. Una tragedia que enlutó a una familia y a todos los peruanos que aman bailar al ritmo de la cumbia peruana. Esta fue la gota que rebalsó el vaso en toda la industria musical tropical del país, ya que todas las semanas son víctimas del AMPA a través de amenazas por WhatsApp o artefactos explosivos.
Es por esto que se convocó a una movilización en contra de la delincuencia, a la cual asistieron gran cantidad de cantantes y caviares que apoyaron a políticos corruptos. Hay que recordar que Mónica Sánchez fue parte de la campaña del no a la revocatoria. Metió las manos al fuego por una política que terminó recibiendo por el Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva por haber recibido aportes irregulares de las empresas brasileñas Odebrecht. Quien también se subió al coche y se pronunció sobre todas las marchas fue la actriz Tatiana Astengo, una ferviente antifujimorista que reposteó una publicación del portal de Marcos y Fuentes. Pero acá no acabó su participación, ya que invitó a través de sus redes sociales a una segunda marcha este 28 de marzo para buscar la salida de Dina Boluarte. Y porque esto recién empieza y va calentando. Nos vemos el 28. Vamos Perú. Quien también posó para la foto, aunque quiso actuar como que no miraba a la cámara, fue la congresista Flor Pablo, quien admitió en una entrevista en Canal N haber trabajado en un proyecto para USAID, la criticada agencia de Estados Unidos que financiaba cómics trans en el Perú. Hubo quienes se mostraron en contra de esta marcha. Este es el caso del congresista de Renovación Popular, José Cueto, indicando que los caviares buscaban desestabilizar al país. Hay toda una mentalidad oscura que está manejando todos estos hilos. No me extrañaría que esto lo esté manejando justamente para poner a un ministro de esa tendencia caviar y de repente maquillar lo que está pasando en el tema de seguridad mientras retoman el poder. Sin duda alguna, estas movilizaciones totalmente legítimas son el escenario idóneo para personajes públicos que buscan politizarlas y dividir a la población. Bueno, a usted lo sacaron por una marcha, ¿no? Sí, pero antes de eso, acabas de ver tú a los principales protagonistas, ¿no? ¿No son acaso ellos los mismos que han salido, los que apoyaron a Castillo en la segunda vuelta con Dina Boluarte como miembro de la plancha electoral? Son los mismos. Ah, ¿son los mismos? Los ¿Y mismos. qué cosa sale? Ese es el doble rasero, pues, de la caviarada. Ese es el doble rasero de esos partidos. Los que defendieron a Castillo. Lo único que hacen es querer desestabilizar a los gobiernos, independientemente de cómo esté actuando la presidenta Boluarte. Pero hacia eso van. Y por eso que luego citan a la siguiente marcha del 28, pero nunca se hacen responsables, porque siempre están solamente cuando se congrega la marcha y luego desaparecen. Es una pena, ¿no? Porque es una marcha legítima, ¿no? Porque la inseguridad ciudadana... Es que esa es la característica, Albina. La característica es convocar por una situación que es una verdad o media verdad o una demanda, y luego de eso infiltrar la marcha para conseguir lo que ellos quieren. Los graves heridos, los muertos, ¿no es cierto? El problema es que para mí, ¿no? Toda marcha de protesta es legítima en su concepción, en su origen, porque estás reclamando algo que la Siempre legitima. que sea pacífica. Siempre que sea pacífica, al principio. Pero en No hemos marchado a la casa de Villarán. Ya. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no? El problema de que estas marchas, legítimas en su base, con los protagonistas que van, ¿no? Las mismas personas, conforme está estructurada, se deslegitiman ellos mismos. Así es. Pierde peso. Así es. Porque si uno quiere protestar contra la seguridad y ve a esas personas que son políticos activistas del lado del progresismo, entonces desalienta y se deslegitima al final la marcha. No, y además han habido músicos que quisieron deslindar al saber quiénes eran los protagonistas y han sido amenazados, entre comillas, ¿no? Bueno. Exacto. El mejor argumento que tiene la presidenta Boluarte es estas personas que protestan contra ella porque tienen doble rasero y pertenecen a una corriente ideológica que es causante del caos. Y ahí sí también hacerle un llamado al Ministerio Público para que esté atento a quienes convocan, luego asuman las responsabilidades de lo que pueda suceder en esas marchas y no solamente responsabilicen a la Policía Nacional. Muy bien, gracias. Vamos a atenderlos otro día. Nos ha quedado corto el tiempo para hablar de todo lo que se viene en cuanto a seguridad. Les agradezco mucho. Ha estado con nosotros el general Gastón Rodríguez, él ha sido ministro del Interior, y también el coronel Juan Carlos Liendo, que ha sido jefe de la DINI. Vamos a hacer una pausa, pero antes, Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us, danzas y sabores del Perú. Pausa, volvemos.